Buenas noches a todos. Creo que, a ver, ¿cuántos estamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Lleguemos a 10 y comenzamos, ¿les parece? Hay varios, hay varios compañeros que me han estado escribiendo en el sentido de que habría, habrían mandado un mensaje diciendo que la clase es el viernes. Como hemos quedado ayer, las clases son los martes y jueves y sábado, ¿no? He tenido alguna dificultad para enviarles el material, espero que me disculpen, pero hoy sin tardar, al terminar la clase, voy a enviarles las presentaciones y obviamente también la grabación. Espero que se haya grabado todo, entonces les voy a mandar todo el compendio. De todas maneras, al final del curso, como les dije, vamos a preparar un drive y ahí vamos a colocar todo lo que estamos hablando en el curso, especialmente el tema de la normativa, el tema de, no sé, de las NTS, el tema de de la ley del trabajo, de la ley de seguridad y higiene ocupacional, en fin, todo el material que podamos recopilar, que vamos a hablar en la clase, todo el material lo voy a colocar en un drive y les voy a mandar el enlace y van a tener como unos 7 días para bajarlo, ¿no? Les voy a mandar por WeTransfer, que es la que utilizo y que creo que es una de las mejores plataformas para compartir archivos. Entonces, bueno, ahí están ingresando todos. Y como les decía, como hemos quedado ayer, estamos pasando el martes, el día jueves y el día sábado. El día sábado a las 7:30 igual. A no ser de que haya algún tipo de, no sé, de solicitud de ustedes, porque tomando en cuenta de que al día siguiente son las elecciones, tal vez algunos van a viajar, no sé, o alguna cosa, pero siempre lo podemos conversar y podemos programar o desprogramar alguna cosa. Pero de todas maneras, vamos a comenzar ya nuestra clase. Denme un segundito, voy a preparar las presentaciones. Una consulta, ¿les han pedido código de acceso al ingresar? Hay alguna compañera que dice que sí, pero yo no recuerdo haber puesto código de acceso. A No, mí, no, nada. directo nomás. Sí, ID. La vamos a ver, ID. ID no se necesita código. Sí, mejor así sin código ni nada. Bien, comenzamos nuestra clase. Como les decía, creo que ha habido un malentendido por ahí, pero bueno, lo subsanamos. Si hay alguna persona que sea, eh, digamos, ha programado su clases el día viernes, no sé, lo hablamos y lo vemos de cómo resolver. Eh, Generalmente doy clases
en posgrado y bueno, la gente en posgrado se preocupa más, digamos, por más clases y por más posibilidades de pasar. En cambio, acá en el grupo, no sé, alguno de los chicos me escribía y me decía, ¿por qué han dicho 3 clases a la semana? Solamente dijeron 2, yo me inscribí por eso. También me dijeron que no hay que hacer tareas y no sé qué. Bueno, entonces, son cosas, digamos, que cada uno puede, digamos, asumirlo, ¿no? Si quieren hacer las tareas, bueno, las hacen. Si no quieren hacerlas, no las hacen. Bien, vamos a comenzar la clase. Buenas noches a todos entonces. Hoy vamos a ver 2 temas interesantes que me parece que son fundamentales. Pero bueno, a ver, recordemos lo que hemos hablado en la anterior clase. En la anterior clase hemos hablado de que hemos visto la historia de la seguridad industrial y hemos visto que, bueno, al principio, ¿por qué le cuidaba bueno, había un amo que tenía esclavos, ¿verdad? O sea, así era antes, o sea, no, o un patrón que tenía sus trabajadores, ¿no? Eh, entonces, a ver, voy a cortar esto porque me está distrayendo. Sergio, estamos en clase. Así ya. Quedamos. Listo. Bien, como les decía, antes el patrón tenía obviamente sus pongos o sus esclavos o sus trabajadores. Y cuidaba de sus trabajadores. ¿Por qué cuidaba de sus trabajadores? Porque en realidad eran su inversión. Entonces, por eso tenía que cuidarlos. Cualquier accidente que sufría un esclavo, en realidad, ¿qué pasaba? Perjudicaba al dueño, al propietario, al amo. Entonces, por eso es que el patrón o el amo siempre cuidaba del esclavo, no porque lo quería, sino porque en realidad era como un animal de carga, en realidad era una inversión para él, ¿no? Entonces, ese era el enfoque de la seguridad antes, ¿no? O sea, cuidar de la inversión que uno hacía, o cuidar del trabajador o cuidar del esclavo, porque en realidad era su inversión, ¿no? En cambio, ya más adelante, eh, el señor feudal, por ejemplo, cuidaba ya de sus trabajadores o de sus lacayos o de su pueblo. ¿Por qué? Porque en realidad era un bien compartido, ¿no? En el feudo, el señor feudal o el rey tenía su castillo y alrededor del castillo tenía no sé, un muro que lo protegía. Entonces, dentro de ese espacio, eh, existía entonces gente que vivía protegida por el rey, ¿no? Entonces, era digamos, más que todo voy a admitir a los que están entrando desde, ya, si no, no nos van a dejar. Bien, como les decía, entonces el señor feudal cuidaba de su gente, ¿por qué? Porque esa gente le pagaba un tributo, le pagaba un impuesto, entonces le pagaba porque le protegía. En cambio ahora, en la modernidad, digamos, en el mundo actual, el trabajador en realidad es cuidado por una cuestión más social, ¿no? O sea, una cuestión más, digamos, de derecho, o sea, por una cuestión más que de un, de un derecho que el mismo trabajador ha ganado, ¿no? Nos celebramos el 1 de mayo, por ejemplo. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. ¿Por qué? Porque la gente en Chicago, en Estados Unidos, peleaba por trabajar solo 8 horas y no 12 o 16 horas como trabajaba, ¿no? Entonces, en realidad, en este último tiempo, el hombre ha ido ganando sus derechos laborales, en realidad, ¿no? Y uno de los derechos laborales, en realidad, es la seguridad industrial y el bienestar, ¿no? La seguridad industrial, la salud ocupacional y el bienestar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta clase hoy día. ¿Por qué les he recordado eso? Porque hemos dicho que Bolivia tiene una materia muy avanzada en cuanto a la cuestión laboral. El tema de las NTS que les comenté ayer o el día martes, la NTS 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 9, son en realidad un avance progresista
y el derecho laboral del trabajador. Entonces, el tema es de que tenemos muy buena legislación, pero hasta el momento no estamos aplicando esta legislación. Entonces, la idea de formar prevencionistas como ustedes, formar supervisores de seguridad, es que vayamos a trabajar justamente en hacer cumplir esta normativa, estas normativas que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día el tema sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad ya no puede ser algo desordenado, ya no puede ser algo que se me ocurre y sí, o sea, no puedo hablar de seguridad y decir, no sé, hay accidentes con martillo, entonces voy a hacer un procedimiento de trabajo para el martillo y nada más, ¿no? Entonces, la seguridad es parte de todo un sistema de gestión, o sea, todo un universo de normas, de leyes, de procedimientos, de indicaciones, de instrucciones de trabajo que hacen que hacen buscar la seguridad y el bienestar del trabajador en su trabajo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver ese tema que me gusta mucho también. Vamos a comenzar entonces indicándoles, como siempre, desinfectense las manos, lávense las manos antes de sentarse a trabajar. Es una buena, es una buena costumbre, es una buena práctica antes de ponerme a trabajar en la computadora, desinfectarme las manos y desinfectar todo el lugar donde estoy trabajando. La segunda recomendación, el celular, póngalo en modo de vibración o le bajen el volumen del celular, por favor, para que nadie les moleste. La tercera recomendación, traten de estar lo mejor cómodo posible, traten de estar con la espalda erguida, la espalda recta, traten de tener las manos no, los brazos no tan flexionados y las rodillas en un ángulo, ¿no? En un ángulo de 45 grados. La vista, traten de tenerla un poquito más arriba de la pantalla para que no estén doblando la cabeza y no estén ocurriendo un cansancio en la columna vertebral. Entonces, después de ver esos temas de ergonomía, vamos a ver el tema de seguridad. La cuarta recomendación es que siempre sepan por dónde escapar, por dónde evacuar en caso de cualquier contingencia o en caso de cualquier emergencia. Puede ser que suceda un incendio, un incidente, un accidente. Entonces, tenemos que saber por dónde tenemos que salir del lugar donde estamos, ¿no? Yo tengo un mapa mental hecho, como les digo. Me paro, tengo la puerta acá a la izquierda, salgo al living, puedo cruzar el living porque tengo un espacio pensado siempre para caminar y para poder, no sé, escapar en alguna situación de emergencia. Tengo la puerta que da hacia la calle, hacia el patio y puedo salir por ahí. Entonces siempre tengo un plan de evacuación vigente. Bien, ¿qué será un sistema? A ver, vamos a ver, hay gente esperándonos, dice en la... Vamos a ver, aquí está. ¿Qué será el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se llama SGSST, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, como ustedes están viendo, esto es un todo, ¿no? Que parte de una política. No sé, por ejemplo, yo me voy a poner a pensar, la empresa donde trabajo tiene política, como su primera política, que todos los accidentes son evitables. Esa es la política, es la primera política que tiene mi empresa. Entonces, en función a la política, debo trabajar en mi organización. ¿Cómo voy a evitar, cómo voy a cumplir mi política? O sea, decir que todos los accidentes son evitables. Entonces tendré que organizar a mi gente para que pueda cumplir esta política, ¿no? Tendré que planificar, tendré que decirles a mis trabajadores, enseñarles y decirles, hacer un curso de capacitación y decirles, los accidentes no son mala suerte, sino los accidentes son descuidos, ¿no? Entonces tengo que planificar y tengo que aplicar las metodologías que planifique, ¿no? Obviamente, después de un tiempo de aplicar las metodologías que planifique, tendré que evaluar, ¿no? Y obviamente auditar para mejorar, ¿no? Entonces, esto es parte de un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, me voy a anticipar, voy a reconocer, voy a evaluar, voy a controlar los riesgos, voy a auditarme y voy a mejorar las falencias que pueda tener
para seguir caminando en mi sistema de gestión de la seguridad. Muchas empresas, bueno, en los 90 o en el año 2000, cuando comencé a trabajar en todo este tema de seguridad, eran muy pocas empresas las que pensaban en aplicar sistemas de gestión de seguridad, lo que se llama SIC, ¿no? Sistemas de gestión, sistemas integrados de gestión. Muy pocas empresas pensaban en eso. Generalmente fueron las empresas que venían de Estados Unidos, las petroleras o las mineras, las que empezaron a hablar de sistemas de gestión, y no que comenzaba a decir también en esas temporadas. Pero ahora son cada vez más, son más y más las empresas que buscan certificarse, ¿no? O sea, ustedes seguramente han escuchado ese término, ¿no? Tener una ISO, la ISO 45001 o la ISO 14000. Entonces, esos son logros que son parte de un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Vamos a ver para qué, o sea, aplicar un sistema de gestión de seguridad, porque mucha gente puede decir, yo trabajo así y nunca he necesitado un sistema de gestión y estoy tranquilo, ¿no? Pero vamos a ver más adelante para qué nos sirve un sistema de gestión de la seguridad. Bien, el sistema de gestión de seguridad tiene que partir como en este gráfico, con un organigrama del sistema de gestión, ¿no? Tenemos que ver quién va a estar a la cabeza, por ejemplo, podría ser, no sé, el jefe de recursos humanos o el gerente, si es una empresa pequeña, él puede ser la cabeza de este sistema de gestión. Pero obviamente el gerente, como tiene muchas cosas que hacer, entonces le delegará a una persona, en este caso al coordinador de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es generalmente nosotros como prevencionistas o como supervisores de seguridad somos los que nos vamos a encargar de poner en vigencia, de implementar este sistema de gestión, ¿no? Y bueno, obviamente hay que definir planes, estrategias de intervención, ¿no? En tres puntos o en tres rubros que son importantes que los conozcamos, ¿no? O sea, ¿en qué se divide el sistema de gestión? Se divide en tres cosas. La primera cosa, la medicina preventiva. O sea, es la primera parte o la primera temática. Entonces, la medicina preventiva, ¿qué quiere decir? Obviamente, hacer mis exámenes preocupacionales, hacer un sistema de vigilancia epidemiológica, ahora peor todavía con el COVID, hacer un monitoreo de temperaturas, no sé, un monitoreo de sintomatologías, en fin, tratar de hacer válido la medicina preventiva, ¿no? O sea, prevenir temas de salud. El segundo tema o la segunda temática de mi sistema de gestión de seguridad es la higiene del trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? Obviamente vamos a ver los temas de fisioterapia o fisioterapeutas, por ejemplo, no sé, los contaminantes ambientales como el ruido, como la poca luz, como el polvo, en fin. Y obviamente vamos a ver las condiciones generadoras de enfermedades laborales, ¿no? Por ejemplo, no sé, mucha gente me dice, ¿qué enfermedad laboral puede tener una secretaria? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué enfermedad podrá tener una secretaria? Obviamente va a tener cansancios visuales, va a tener, no sé, tal vez algún problema de reumas por el tema de estar sentada. Y ahora, o sea, está de moda esta enfermedad que es el estrés laboral, ¿no? La presión laboral. Entonces el jefe siempre le está gritando a la secretaria que necesita tal cosa, necesita tal cosa. Eso ya es considerado como una enfermedad laboral, ¿no? Entonces, la higiene del trabajo trata justamente de eso, de todos los contaminantes y todos los aspectos, eh, de todos los aspectos que pueden incidir en la salud del trabajador. Y como una tercera parte, la seguridad industrial, ¿no? La seguridad industrial, obviamente, que tiene que ver las condiciones de peligro que pueden generar accidentes de trabajo, ¿no? Para implementar nuestro sistema de gestión vamos a necesitar equipos de apoyo multidisciplinario, ¿no? Vamos a necesitar brigadas de emergencia, comité mixto, seguros, a corto plazo, a largo plazo, en fin. Y obviamente el sistema de gestión de seguridad tiene que estar basado en alguna normativa nacional, ¿no? ¿Cuál es el propósito del sistema general de gestión de riesgos laborales, no? El propósito es, obviamente, promover la seguridad y la salud en el trabajo y divulgar a los empresarios y trabajadores las medidas para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen laboral. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo, dirige, coordina y vigila su funcionamiento. Básicamente es eso, un sistema de gestión de seguridad, o sea, un todo que vamos a preparar para implementar en nuestra empresa. ¿Para qué nos sirve? Para promover la seguridad.
y para evitar el tema de accidentes y de afectaciones por contaminantes laborales, ¿no? O sea, de evitar los accidentes y de controlar las enfermedades de origen laboral, ¿no? Hay un montón de enfermedades de origen laboral. A ver, voy a preguntarles. ¿Cuál es la enfermedad laboral que ustedes conocen? ¿Alguna enfermedad laboral que ustedes hayan visto? A ver, quiero ver. Tres participaciones. ¿Quiénes quieren participar? Voy a posibilitar a ver que todos puedan participar. A ver, La Marcelo. palabra dentro de las enfermedades o que pudieran generarse en el trabajo, las más frecuentes son las de contaminación ambiental, ¿no? Entre las que tenemos A ver. la polución, por un lado, la emisión de ruidos por los Sí, decibeles altos, que sí. son las más frecuentes, creo, ¿no? Y una tercera quizás pudiera ser bueno, en este caso el COVID, por ejemplo, ¿no? Por la mala aplicación de medidas de bioseguridad en el ámbito laboral. Exactamente. Muy bien, estimado. Entonces acá dice Omar, ergonomía, Claudia dice silicosis, bien. Omar dice el tema auditivo, Alfredo Sordera, auditivos, polución, muy bien. Sara Daniela, ruido, iluminación, partículas móviles. Pero esos son, si ustedes se dan cuenta, esos son los contaminantes causantes. Pero hemos hablado de qué enfermedades laborales pueden producir. La silicosis sí es una enfermedad laboral. Pero, por ejemplo, el ruido, ¿qué enfermedad laboral va a producir? La sordera, así de clarito. Entonces, tenemos que ya empezar a concretar nuestros conceptos. Por ejemplo, no sé, el polvo, ¿qué enfermedad laboral va a provocar? Exactamente. La enfermedad laboral que va a provocar el polvo o un tipo de polvo es la silicosis, ¿no? Entonces, básicamente el sistema de gestión de la seguridad nos va, a ver, dice que hay alguien en la sala de espera, pero no encuentro la sala de espera. Vamos a ver. Creo que están todos. Ya. Muy bien. Básicamente, el sistema de gestión de seguridad, que hemos dicho, el conjunto de normas, de procedimientos, el conjunto de reglas, de reglamentación y todas esas cosas, básicamente están dirigidas a prevenir los accidentes, a controlar los accidentes y a prevenir o controlar las enfermedades de origen laboral, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el objetivo de un sistema de gestión de seguridad. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? El empleador o el patrón, como quieran llamar, ¿cómo llamaríamos nosotros? Acá en Bolivia se llama gerente o empleador, ¿no? Sí, empleador. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? Las obligaciones del empleador son, primero, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores. O sea, esa es la principal obligación del patrón. O sea, cuidar la salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo. Procurar el cuidado integral. La segunda obligación del empleador, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ningún trabajador tendría que trabajar sin tener un seguro de salud, un seguro a corto plazo, o un seguro, por ejemplo, no sé, un seguro delegado o un seguro contratado contra accidentes o contra daños materiales, ¿no? Ningún trabajador debería trabajar así. Lamentablemente, en Bolivia hay mucha gente que trabaja sin seguro. Hay mucha gente que trabaja y no se entera de que tiene que ser asegurada. Entonces, esa es la segunda obligación del empleador. La tercera, empleador, notificar al ente gestor de salud delegado los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen laboral, ¿no? Entonces, es una obligación también del empleador que cuando suceda un accidente, debes eh, reportar el tema del accidente. ¿Para qué? Para que el trabajador en realidad esté cubierto por algún tipo de beneficio. Por ejemplo, no sé, si uno de los trabajadores se rompe un pie, no sé, no sé, tal vez una fractura doble,
se rompe un hueso, entonces el trabajador va a quedar inactivo, va a quedar paralizado, no va a producir, no va a producir. Y hemos dicho que trabajamos ¿para qué? Para producir capital, ¿verdad? Entonces, si no trabaja, el trabajador no va a tener ingresos. Entonces, quién cubre las responsabilidades con el trabajador? ¿Quién le va a dar su sueldo? ¿Por qué? Porque el trabajador se ha accidentado realizando un trabajo, ¿no? Entonces, tiene derecho a recibir una compensación por su por sus por el accidente que ha sufrido, por los daños que ha sufrido. Entonces, básicamente la tercera obligación del empleador es eso, o sea, que se notifique el accidente de trabajo al ente que lo está asegurando, ¿no? Ustedes saben que los 3 primeros días de baja médica los paga la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, si me machuco un dedo y me fracturo un dedo, entonces los 3 primeros días me los tiene que pagar mi empresa, sea, como si yo estuviera yendo a trabajar, pero tengo una baja, entonces me tienen que pagar mis 3 primeros días. A partir del cuarto día, el ente gestor de salud delegado, o sea, en este caso la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, no sé quién sea, tiene que pagar el resto de la compensación, o sea, el resto de la baja médica. Entonces, es obligación del empleador que se reporten los accidentes de trabajo y obviamente las enfermedades de origen laboral también. Por ejemplo, no va a ser de que yo quedo sordo, hace 5 años que tengo una sordera y digo que no tengo sordera y me retiran de este último trabajo y el trabajador puede ser, no sé, tal vez actuando de mala fe, puede decir que esta enfermedad la ha sufrido en su último trabajo. Entonces, tengo que hacerle por eso la importancia de hacerle un preocupacional y un postocupacional para ver cómo está ingresando y cómo va a dejar el trabajo del trabajador, ¿no? Y obviamente una de las últimas obligaciones del empleador es facilitar la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores a su cargo. Entonces, el empleador tiene la obligación de enseñarle al trabajador cuáles son sus derechos, sus obligaciones en cuanto a seguridad y a salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es parte de una de las obligaciones del trabajador. Por eso que nosotros que estamos haciendo este curso ahora, en realidad estoy seguro de que van a tener que replicar en sus empresas o en las empresas donde vayan ustedes a trabajar. ¿Por qué? Porque es una obligación del empleador, o sea, que todos los trabajadores conozcan lo que estamos hablando ahora, ¿no? Bien, vamos a seguir. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Los trabajadores también tienen obligaciones, no solamente derechos. El trabajador tiene la obligación de procurar el cuidado integral de su salud, obviamente. Si bien el empleador o el patrón cuida la salud y la seguridad del trabajador, el trabajador también está en obligación de cuidar su propia salud, ¿no? No porque a mí me cuide mi patrón y yo me voy a descuidar, no sé, voy a andar desabrigado cuando aquí hace frío, me voy a resfriar, o no sé, o voy a estar todo el día con los zapatos mojados y voy a tener algún tipo de enfermedad. No, yo también tengo que cuidar mi salud, mi propia salud y obviamente mi seguridad, ¿no? Si, no sé, si hay un trabajo que hacer en altura, yo seré el primer responsable, yo personalmente seré el primer responsable de decir, señor, si voy a subir ahí, necesito tener un sistema de protección contra caídas, ¿no? O sea, tengo que velar primeramente mi salud, ¿no? La segunda obligación del trabajador, suministrar la información completa, clara, veraz, sobre su estado de salud. Cuando yo voy a entrar a una empresa y me van a contratar, me van a hacer un examen preocupacional. La ley dice que ningún trabajador, ninguna persona puede trabajar sin tener un examen preocupacional. Lamentablemente en Bolivia, cuando uno está terminando de trabajar o cuando ya lo van a despedir, decían que está haciendo el preocupacional, ¿no? Pero debería ser al contrario. Nadie tendría que trabajar sin un preocupacional. Y cuando me hacen el preocupacional, ahí sí debo suministrar información clara, veraz y completa. Deben hacerme todos los exámenes de rigor, análisis de sangre, no sé, un examen audiométrico, un examen de corazón, un examen de respirometría, por ejemplo, que no se hace muchas veces, un examen oftalmológico, incluso una revisión de la dentadura o de las condiciones dentales en las que estoy. Entonces, todo un completo examen me deberían realizar. ¿Para qué? Para que el médico ocupacional valore en qué condiciones se ingresan al trabajo, ¿no? Entonces, y valore también en qué condiciones, digamos, qué deficiencias ya tiene el trabajador cuando está ingresando a un nuevo trabajo, ¿no? Entonces, eso es una obligación del trabajador. Por ejemplo, si yo voy a contratar a una persona que vaya a hacer un montaje en una torre de 70 metros,
Aide, no sé si la vamos a aceptar, Aide, ya ha pasado casi una hora. Bueno, si yo voy a contratar a una persona que va a hacer trabajo en una torre de 70 metros, yo tengo que decir que tengo vértigo, por ejemplo. Sería un error y además sería un delito que yo no suministre información completa, ¿no? El trabajador también debe cumplir los estándares, reglamentos e instrucciones de los programas del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, es importante que destaquemos eso. Entonces, si bien la empresa tiene un sistema de salud, un sistema de gestión de seguridad, el trabajador está obligado a cumplir ese sistema, a obedecer ese sistema. No puede ser que diga, no, no me gusta la política de cero alcohol y drogas, no me gusta. Y no estoy de acuerdo. Yo farreo cuando quiera farrear. No, no puede ser. Entonces, el trabajador está obligado a cumplir con los estándares, con las políticas, con los protocolos, con los procedimientos del sistema de salud de la empresa, ¿no? El trabajador está obligado a participar en la prevención de los riesgos laborales a través del comité mixto, ¿no? Cuando una empresa tiene más de 10 trabajadores, tienen que formar un comité mixto de seguridad. El comité mixto de seguridad es una cosa totalmente al sindicato, ¿no? El comité mixto de seguridad tiene que velar por el bienestar de todos los trabajadores. El bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? No sé, por ejemplo, si hay un ambiente, una oficina que es muy ófrica y que es muy oscura y tiene muy poca iluminación, el comité mixto está en la responsabilidad de decir, este ambiente no es el adecuado para que la gente realice el trabajo acá. Entonces deberá exigir o deberá gestionar, deberá posibilitar que haya mejoras, ¿no? ¿Qué son los servicios de prevención? Acá tenemos los servicios de prevención, como por ejemplo, comité mixto, lo que estamos hablando, los comités o las brigadas de emergencia que deben formar. Si bien no todas las empresas podemos tener un médico o una enfermera en el terreno, pero sí deberemos tener, por ejemplo, un prevencionista que tenga, no sé, un curso de paramédico industrial, por ejemplo, y que pueda capacitar a un grupo de trabajadores para una primera reacción, a una primera atención de emergencia, ¿no? Un primer auxilio. Entonces, es importante que tengamos una brigada de emergencia. Deberemos hacer un asesoramiento básico en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Todo trabajador que ingresa, tenemos que considerarlo como un trabajador neófito, que no sabe nada del asunto, y tenemos que enseñarle a cómo trabajar de manera segura, ¿no? Por ejemplo, este trabajador, no sé si va a utilizar este taladro, tendrá que tener un supervisor que le indique cómo funciona el taladro, cuántas revoluciones tiene, a cuánto de potencia funciona, con cuánto de energía funciona, en fin. Entonces, debemos pensar que todos los trabajadores que ingresan a nuestro trabajo necesitan ser asesorados en niveles básicos del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Y obviamente debemos trabajar también en fomentar estilos de vida y trabajo saludables, ¿no? Generalmente el trabajador, cuando le decimos que utilice lentes para trabajar, el trabajador va a decir no es incómodo, se empaña y no sé qué, porque no está en su costumbre, no está en su cultura muchas veces utilizar un elemento de protección personal. Entonces, obviamente nosotros tenemos que fomentar que el trabajador realmente utilice este tipo de implementos de seguridad, aunque le incomode al principio, pero sí, que ya que formen parte de su estilo de vida, que formen parte de su cultura en realidad. ¿Qué serán los accidentes y los incidentes de trabajo? Vamos a ver. Hay una diferencia importante y quiero que tomen mucha atención en estas dos cosas, ¿no? El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Obviamente, si es un accidente de trabajo, tiene que ocurrir durante el trabajo, ¿no? Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o una invalidez o la muerte, ¿no? Entonces, el accidente en realidad es un acontecimiento no deseado, pero repentino, ¿no? No está planificado. Nadie planifica un accidente. No, es un evento no planificado que causa daño material, físico o psicológico en el trabajador, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el incidente de trabajo, porque el incidente de trabajo también no es un acontecimiento que no se ha planificado. Nadie desea un incidente ni un accidente. Pero obviamente la diferencia está en que el incidente de trabajo puede o no puede causar daño, ¿no? O sea, por ejemplo, se cae un martillo del tercer piso, ¿no? Y yo estoy pasando por casualidad por ahí, pero
no quiero decir por fortuna, pero no me llega, no llega a impactar en mi humanidad, en mi cabeza, ¿no? Entonces, si no me impacta y no me causa daño el martillo que se ha caído del tercer piso, lo considero como un incidente de trabajo, ¿no? Pero debo deportarlo, ¿no? O sea, pues debo decir, se ha caído un martillo, por favor tengan cuidado los que están trabajando arriba o los que están trabajando abajo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el incidente y el accidente, porque en el accidente, obviamente, el martillo me va a caer en la cabeza y me va a dañar, ¿no? Entonces, hay varias condicionantes para considerar un accidente de trabajo, ¿no? Vamos a ver ahorita. El accidente de trabajo puede suceder dentro de las instalaciones de la empresa y también puede suceder fuera de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, cuando me comisionan para algún tipo de trabajo, no sé, estamos en el trabajo y bueno, hace mucha calor y no sé, el supervisor me dice, ya bueno, Richard, vaya a comprar no sé, 2 litros de soda. Entonces yo salgo del trabajo, cruzo la avenida y me atropella el camión. Entonces, me ha atropellado, es un accidente y se lo considera como accidente de trabajo, pero no ha ocurrido dentro de la obra, sí no ha ocurrido dentro de la obra, pero estaba bajo una orden directa de mi inmediato superior, que es mi supervisor, entonces estaba cumpliendo una orden, ¿no? Entonces, por eso se considera accidente de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy yendo recién a trabajar, o sea, si yo eh, acá en Potosí estoy trabajando en una planta que está a 45 minutos de Potosí, entonces todas las mañanas debemos subir en un bus que tenemos ahí contratado, y bueno, de mi casa tengo que ir a la esquina a esperar el bus y subirme al bus. Si yo en ese trajín o en ese tramo de mi casa al trabajo sucede un accidente, no sé, el bus choca y salimos lesionados, se considera como un accidente de trabajo también. ¿Por qué? Porque estábamos en camino al trabajo, ¿no? Entonces, obviamente que hay algunas condicionantes también. Si yo me atraso y me deja el vehículo, el transporte de la empresa, yo agarro mi motocicleta y voy a subir en mi motocicleta al trabajo, porque es lejos, ya les decía, y sucede un accidente con mi motocicleta privada, mi vehículo particular. Estoy yendo al trabajo, pero no estoy yendo en el vehículo que la empresa me ha asignado. Entonces, eso no se considera como accidente de trabajo, ¿no? Entonces, hay varias cositas que tenemos que tener cuidado nosotros como supervisores para ir evaluando cuándo es y cuándo no es accidente de trabajo. Por ejemplo, hay un caso bien bonito que me gusta contar. Si yo juego bien al fútbol y hay un cuadrangular de empresas mineras y nos invitan a participar, entonces como yo soy un capo del fútbol, me ponen al equipo y me delegan para que vaya a jugar en el equipo de la empresa. Entonces voy al partido de fútbol y sufro una lesión de mi rodilla, se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque estaba representando a mi empresa, porque estaba en lo que se dice en una comisión de trabajo haciendo el partido de fútbol, ¿verdad? Pero no sé si yo el día domingo no estoy trabajando y me gusta ir a la cancha a futbolear y sufro no sé, una lesión de la rodilla, pero en mi equipo de base, o no sé, en mi equipo de la calle, no se considera un accidente de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba trabajando y no estaba cumpliendo ninguna acción, ¿no? Entonces es importante que vayamos eh, viendo qué tipo de accidentes de trabajo hemos tenido, por ejemplo, en este último año, y vamos viendo si son accidentes o no son accidentes de trabajo. Si son accidentes, son incidentes, ¿no? Entonces, tal vez vamos a dejar eso como tarea, ¿no? Este último año, o bueno, el año pasado, el 2020, ¿qué accidente recordamos que haya pasado en nuestro trabajo? Y vamos a clasificarlo, ¿cómo es? Entonces van a hacer recuerdo que esa es la tarea. Bien, vamos a definir dos cosas, el peligro y el riesgo. Vamos a definir estos dos conceptos que los tenemos que tener también claros si vamos a manejar un sistema de gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, el peligro es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, ¿no? O es una combinación de ambos, ¿no? Y el riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición al peligro y la severidad de la lesión o la enfermedad que puede ser causada por el evento, ¿no? Entonces, básicamente, aquí vamos a ver, este ejemplo me gusta hablar. En este caso, de la cáscara del plátano, siempre ponemos ¿no? Entonces, el peligro para nosotros es la cáscara del plátano. ¿Por qué? Porque es una fuente que puede causar daño, es una situación con potencial de causar daño, ¿no? Entonces, alguien va a pisar y se puede causar daño, entonces esto es un peligro, este elemento aquí es un peligro.
Y el riesgo, obviamente, es que alguien pise la cáscara de plátano y se resbale y se caiga, ¿no? Entonces, aquí pues, va a jugar la combinación de la probabilidad. ¿Cuán probable es de que una persona pise esto? No sé, es muy probable. Y, obviamente, cuán severo va a ser la lesión que pueda ocurrir cuando una persona pise esta cáscara, ¿no? Entonces, la combinación de las dos cosas se considera como el riesgo. Y el peligro, la fuente con potencial de causar el daño. La prisa genera accidentes. A ver, vamos a ver. La prisa en realidad es un peligro. ¿Que puede generar accidentes? Sí, puede generar accidentes. Y aquí tengo varios tipos de accidentes que pueden ir viendo, ¿no? Por ejemplo, este accidente se lo considera como caída en altura. Este accidente se lo considera como aplastamiento. Este accidente se lo considera como esfuerzo en lumbar o de la espalda. Este accidente se considera como caída de objeto en altura. Este accidente se denomina o se considera como caída al mismo nivel. Este también es un accidente por caída al mismo nivel. Este es un accidente eléctrico por electrocución. Este es un accidente mecánico por corte de una sierra de un elemento circular, en este caso una sierra metálica o una sierra circular. Este es un accidente radioactivo por exposición a un elemento radioactivo. Y este es un accidente común que generalmente pasa en la oficina, ¿no? Que es una caída a distinto nivel también. Bien, ¿cuáles serán los agentes de riesgo? Aquí vamos a ver, he definido como 8 agentes de riesgo, ¿no? Los riesgos físicos, biológicos, mecánicos, riesgo biomecánico, riesgos químicos, riesgos físico-químicos, riesgos eléctricos y riesgos psicosociales. Muy bien. Antes de que me olvide, les voy a mandar la tarea. Vamos a ver. De esta noche es el último año. ¿Cuál fue el último accidente que recuerdo que haya pasado en mi trabajo o en la universidad si estamos estudiando? ¿Y cómo lo catalogaría? Si fue accidente, si fue incidente, en fin. Daniel Herrera, no sé si lo vamos a dejar entrar a Daniel Herrera. Bien, entonces ya he dejado la tarea en el WhatsApp, entonces en el curso de esta noche o mañana me pueden enviar esta tarea. ¿Alguna pregunta al respecto sobre el sistema de gestión de seguridad? Si tienen alguna pregunta, ahora sí. Sí, una consulta. Adelante. Hemos visto de que por las gráficas que nos mostraba, de que un accidente de una caída por un resbalarse, digamos, está considerado como una caída al mismo nivel. ¿Qué pasaría, digamos, en el caso de que alguien se haya caído, digamos, en las gradas y haya rodado las gradas? ¿Sigue siendo considerada en la misma magnitud o tiene, digamos, un agravante, con la agravante de? Claro, el concepto de caída al mismo nivel es que caemos sobre una misma superficie y no nos proyectamos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que dice Marcelo sobre caerse en unas escaleras, eso ya se considera como una caída a distinto nivel, ¿no? Entonces, y mientras más altas sean las escaleras, será mayor nivel, ¿no? Y vamos a ver más adelante, yo pienso que el próximo martes, vamos a ver un tema específico sobre caídas a distinto nivel, que se producen generalmente cuando trabajamos en altura, ¿no? Entonces, a partir de un 80 se considera un trabajo en altura, un trabajo de alto riesgo. Pero obviamente hay caídas que no se pueden acontecer de 30 o 40 centímetros que pueden causar tal vez el mismo o más daño que caerse de 3 metros, ¿no? Va a depender mucho cómo caemos, sobre qué caemos. Entonces,
se considera ya como una caída a distinto nivel, ¿no? Yasmani Loaiza, vamos a admitir. Muy bien, si no hay otra pregunta, voy a continuar con el siguiente tema, aprovechando que ha salido un mensaje y decía, gracias por elegir a Zoom, y tiene una, ¿cómo se llama? Disculpe, Dígame, ¿la tarea hay que hacerlo en un Word o cómo se lo vamos a presentar? la tarea la pueden presentar como, sí, puede ser tal vez un Word o tal vez no sé, o si quieren un papelito escrito y una fotografía, no sé. La manera en la que ustedes quieran presentarla. No vamos a hacer lío de eso, ¿listo? La cosa es que Inge, una presenten. consulta, buenas noches. Sí, sí. Usted dijo que para el sistema de gestión de seguridad, a partir de 10 trabajadores se necesita eh, Un un comité mixto. encargados de comité mixto, ¿no ve? ¿Hasta qué capacidad se necesita, digamos, no sé, del comité mixto y además del tema del médico o de los demás áreas, ¿no? Sí, la Ley General de Higiene y Seguridad tiene varios parámetros que tenemos que analizar. Por ejemplo, el tema del comité mixto es solamente un tema, ¿no? O sea, si hay más de 10 trabajadores, ya se tiene que considerar un comité mixto. Si tenemos menos de 10 trabajadores, en realidad, y no le queremos cargar a nuestro gerente con toda la responsabilidad, entonces se verá tal vez de pensar en un responsable de seguridad, un supervisor de seguridad, ¿no? Obviamente, si la empresa va creciendo, va a ir creciendo el número de responsables, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tenemos, no sé, 10 personas, habrá un responsable de seguridad, digamos. Pero cuando ya hay unas 20 personas, ya necesitaremos tal vez un monitor de seguridad. Cuando hay más de 30, no sé, un supervisor de seguridad, ¿no? En mi empresa actualmente estamos trabajando como 140 personas más o menos. Entonces tenemos ya un superintendente de seguridad y un supervisor de seguridad, ¿no? Entonces ya somos dos personas. Y obviamente el tema del médico también está en función de la población o del número de trabajadores y también de la distancia en la que se encuentra el trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, si el trabajo está más de media hora de un centro de salud, entonces es prioritario tener un médico, ¿no? O por lo menos un auxiliar de enfermería o un paramédico, ¿no? Entonces, hay varias condicionantes que están dentro de la ley general de la ley de higiene y seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, les voy a pasar la ley para que ustedes vayan viendo los parámetros que nos dan. Que es interesante, ¿por qué? Obviamente porque eh, como les digo, la ley siempre trata de proteger al trabajador, ¿no? Entonces, el hecho de que, no sé, que que una empresa que va a desarrollar su trabajo lejos de la ciudad y no esté, digamos, el trabajador no esté, digamos, a su suerte, sino que tenga una posta sanitaria mínimamente o tenga un centro de salud, no sé, o por lo menos, no sé, un consultorio de planta donde tengan por lo menos los implementos básicos para hacer una curación de primeros auxilios, ¿no? O sea, ese tipo de cosas están dentro de la ley de higiene y seguridad ocupacional, ¿no? Les voy a dejar en el drive que les he dicho. A ver, vamos ahora a ver entonces la segunda presentación de la noche. ¿Dónde está? Nuestro tema se va a llamar, o se llama, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, vamos a repetir algo de lo que hemos visto hace rato, pero de todas maneras es importante. Bien, el proceso general del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles serán las dificultades para un sistema de gestión, ¿no? La primera dificultad que vamos a encontrar cuando queremos implementar un sistema de gestión es por dónde empiezo y cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, esa va a ser la primera dificultad, o sea, cómo comenzar. O sea, ese es el principal problema que vamos a tener cuando queramos implementar un sistema de gestión, ¿no? Entonces, porque en realidad el proceso del sistema de seguridad y salud en el trabajo es en realidad un proceso circular, ¿no? Y un proceso de ida y vuelta, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, podemos partir por la prevención, por la preparación y por la respuesta en emergencias, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es un círculo o es una circunferencia que
puede comenzar en la preparación, en las respuestas de emergencia y la prevención, ¿no? Entonces, en realidad, la dificultad surge por eso, porque no sabemos por dónde vamos a comenzar, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional, seguridad en el trabajo, ¿no? La prevención, la preparación y las respuestas. Y obviamente, después de la respuesta, una revisión y obviamente, nuevamente la prevención. Por ejemplo, vamos a ver, hemos identificado que el año pasado hemos tenido 5 accidentes por caída al mismo nivel. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ¿por qué? Entonces, ¿cuál va a ser la medida de prevención que vamos a utilizar? Primero, tal vez hacer una limpieza de todos los pisos, que no haya nada en el piso. Entonces, esa es nuestra prevención. Y entonces vamos a poner manos a la obra y vamos a trabajar en hacer una limpieza profunda, una limpieza de todas las plataformas o los pisos de nuestra obra para que ya no haya caídas, que nadie se desvale o se caiga y nadie se lastime. Entonces, esa es nuestra respuesta, ¿no? Hemos preparado todo, ¿no? Hemos analizado y hemos visto que hay muchas caídas al mismo nivel. Entonces, hemos preparado y hemos dicho, no, vamos a limpiar toda la planta y vamos a dejar todo el piso bien pulido para que nadie se caiga, ¿no? Esa es la respuesta. Y bueno, sucede que siguen pasando los accidentes. Entonces llegaremos a una revisión de lo que hemos implementado y podremos decir tal vez el piso está muy limpio, que es muy resbaloso, ¿no? O sea, tal vez puede ser. Entonces vamos a volver a la prevención y tal vez diremos, no sé, el piso es muy enlucido, muy resbaloso, muy fino. Entonces tal vez necesitamos asperarlo un poquito, ¿no? Entonces tal vez rayarlo, tal vez rayarlo, tal vez poner una alfombra, no sé lo que sea, no estoy hablando de cualquier cosa. Entonces, esa va a ser la prevención y obviamente otra vez nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y otra vez evaluamos las revisiones, la respuesta y otra vez. Este es un proceso cíclico, ¿no? O sea que va a ir dando vueltas, ¿no? A veces la solución a un problema que hemos identificado no va a ser la solución exacta o la correcta, ¿no? Tal vez puede provocar más daño, ¿no? Entonces, por eso es que el sistema de gestión de seguridad tiene que ir girando y tiene que ser cíclico. Básicamente la gestión del riesgo es analizar lo que está pasando y ponerle un alto, ¿no? O sea, identificar, evaluar y controlar el riesgo, ¿no? Esa es la base para un sistema de gestión de la seguridad. Bien, aquí vamos a ver, el peligro, nuevamente vamos a repetirlo, es cualquier fuente con potencial de causar daño o lesión, problemas en la salud, daños a la propiedad y al medio ambiente o a la imagen empresarial, ¿no? Aquí estamos ampliando el concepto, ¿no? O sea, estamos viendo que no solamente, el peligro no solamente puede causar un daño físico, un daño a la persona, también puede causar daños a la propiedad. Por ejemplo, si el martillo que les decía hace rato se cae del tercer piso y en vez de pegarle a un trabajador, le pega a la camioneta de la empresa y daña el parabrisas. Entonces es un accidente con daño a la propiedad, ¿no? O no sé, o por ejemplo, el martillo que se cae del tercer piso cae sobre, no sé, sobre un recipiente de vidrio que tenía un contaminante, un aceite utilizado. Entonces vamos a generar un daño, pero al medio ambiente, ¿no? O por último, no sé, va a venir, por casualidad, estaba por ahí un periodista y reportó el hecho, ¿no? Entonces, ¿qué? Nos va a dañar la imagen empresarial, va a decir, esa empresa es totalmente insegura, se caen los martillos y no solo le pega al trabajador, sino le pega a la camioneta y le pega a un contenedor de aceite y causa un daño ambiental. Entonces, eso también es un daño a la imagen empresarial, ¿no? Entonces, si ven un accidente, ya estamos ampliando el concepto. El accidente ya no es solamente un daño a la persona, sino también puede ser a la propiedad, al medio ambiente o incluso a la imagen empresarial, ¿no? Como hemos dicho, hay varios factores que pueden causar accidentes, ¿no? Que son peligros. Existen los peligros físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, eléctricos, biológicos, arquitectónicos incluso, y psicosociales. A ver, voy a hablar solamente de los peligros arquitectónicos. Tengo una hija que estudia arquitectura y el otro día hacíamos una tarea juntos. Entonces, las gradas, la huella y la contrahuella, mis colegas ingenieros civiles seguramente están al tanto de esto. Generalmente una huella tiene 28 centímetros y la contrahuella tiene 18 centímetros, ¿no? No podemos diseñar
unas gradas, una escalera con mayor altitud de esa. ¿Por qué? Porque obviamente 18 centímetros, digamos, es una altura estándar y es una altura cómoda para que cualquier persona pueda subir y bajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si generamos, no sé, una contrahuella de 30 centímetros y una huella de 16? Entonces, es un peligro arquitectónico, ¿no? O sea, que puede generar, ¿qué? La caída a diferente altura, entonces, la caída de una persona. Entonces, por eso que es importante también que consideremos estos peligros arquitectónicos. Y bueno, para hablar de los peligros psicosociales, ya hemos hablado hace rato del estrés laboral, por ejemplo, que ahora está de moda, ¿no? O sea, y ahora con el tema de la pandemia y con el tema del teletrabajo, la gente ya no trabaja 8 horas, sino trabaja mucho más de 8 horas. ¿Por qué? Porque el trabajo se ha traído a casa. Entonces, en la casa tenemos que continuar trabajando, ¿no? Entonces, eso es una carga psicosocial para el trabajador. ¿Qué es el riesgo laboral? El riesgo laboral es una medida de pérdidas, resultado de la combinación entre la probabilidad y la severidad de los daños con relación a la ocurrencia de un hecho específico. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuán probable es que este señor, por ejemplo, miren, está usando un disco de corte o de desbaste eléctrico, no tiene una guarda acá? Este equipo deberíamos inhabilitarlo porque no tiene una guarda, no tiene un seguro acá, porque en caso de que no se haga un mal movimiento, el disco puede salir proyectado, ¿no? Por lo menos tiene una máscara facial, pero de todas maneras no tiene una guarda, ¿no? Entonces, ¿cuán probable es que este disco de corte o de desbaste se rompa y se proyecte a la cara del trabajador? ¿Cuántas veces ha ocurrido el último año? ¿No? Entonces, así podríamos sacar la probabilidad. Por ejemplo, no sé, el año pasado ha ocurrido 3 accidentes. Pues, 3 entre 360, ¿cuánto es mi probabilidad? O de 10 accidentes, 3 que hayan sido por proyección de un disco, eso ya va a dar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y la severidad, ¿cuán severo va a ser que se rompa el disco y se proyecte mi cara, ¿no? Será un daño, o sea, simple, un daño complicado, un daño grave o leve, no sé. Entonces, la multiplicación de estos dos factores nos va a dar el riesgo. Entonces, eso le llamamos el riesgo laboral. Bien, aquí está un concepto básico que los prevencionistas utilizamos, ¿no? Para calcular la probabilidad, hacemos uso de esta pequeña tablita, ¿no? 24 accidentes por año, esa es la probabilidad, ¿no? Y la probabilidad de sufrir accidentes en un mes, acá en esta tablita. ¿Cuál va a ser la severidad? La severidad es la gravedad o magnitud de los daños de un evento no deseado. La severidad expresa la magnitud del daño sobre la frecuencia de veces dadas, ¿no? Acá también está la formulita. Esta presentación les voy a dejar a todos para que lo tengan. Y la severidad está en función de la disponibilidad de EPPs o de EPCs y la eficiencia en correlación con la contingencia. Y aquí tengo un pequeño cálculo del riesgo que les voy a dejar también. Y bueno, y aquí un ejemplo, como la cáscara del plátano a muchos no les gusta, entonces he puesto ¿no? Que también es también es un ejemplo básico, pero que también define bien qué es riesgo y qué es peligro. El peligro, ¿cuál será el peligro en esta gráfica? El peligro es el león, obviamente que sí. El león es un peligro y el riesgo es que el león ataque a la persona, ¿no? Entonces, ese es el concepto entre riesgo y peligro, ¿no? Vamos a ver aquí varios ejemplos, ¿no? El peligro y el riesgo, ¿no? ¿Cuál será el peligro? El peligro va a ser el trabajo en altura y el riesgo va a ser que se caiga o que se haga algún tipo de daño, ¿no? Hay dos factores que ocasionan los accidentes. O sea, ¿qué causan los accidentes? Dos factores. El primer factor es el acto inseguro y el segundo factor es la condición insegura, ¿no? El acto inseguro básicamente es el accionar de una persona que sabe que su accionar no es el correcto, pero de todas maneras lo hace, ¿no? O sea, por ejemplo, este señor sabe que no está bien que se suba en esta madera tan delgada. ¿Por qué? Porque la madera va a fallar, se va a caer, está en altura, ¿no?
el señor sabe que esto es incorrecto, esto es un acto inseguro, o sea, esto es él está queriendo correr el riesgo, ¿no? De caerse. Entonces, este es un acto inseguro y esto ocasiona los accidentes, ¿no? Entonces, el acto inseguro es el comportamiento de las personas que fuera de las normas y procedimientos de trabajo comete errores o negligencias, ¿no? Y son fuentes potenciales de causar incidentes y accidentes, ¿no? Y básicamente entonces el acto inseguro es hacer algo que está mal en realidad hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a un trabajador, señor, cada vez que ingrese al área industrial debe usar su casco, pero al trabajador le incomoda o al trabajador le hace calor y no quiere utilizar el casco, no está acostumbrado a usar el casco y no lo utiliza. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Entonces, eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque obviamente va a sufrir un accidente o va a sufrir un incidente por lo menos, ¿no? Y obviamente, hemos dicho, los causantes de los accidentes son los actos inseguros y las condiciones inseguras. Entonces, ¿qué será una condición insegura? La condición insegura es una condición física en el ambiente de trabajo, una deficiencia, ¿no? Que está fuera de norma y procedimiento y son fuente potencial de causar daños e incidentes, ¿no? Incidentes o accidentes. Por ejemplo, acá la condición insegura, ¿cuál es? Esta tarima o no sé cómo llamar, este edificio que han armado aquí, ¿no? Han puesto una madera, han puesto un resto de no sé, no sé qué, o sea, han puesto cualquier cosa acá para treparse, ¿no? Gonzalo Llanos ya no le vamos a dejar entrar. Ya está. Condición insegura, entonces, un accidente entonces lo causan los actos inseguros y las condiciones inseguras, ¿no? Los actos inseguros son las negligencias o los errores que cometemos las personas y las condiciones inseguras son las deficiencias de la infraestructura que nos está rodeando. Ya hemos dicho el incidente, ahí está, vean ustedes con animación y todo. El incidente es cuando un objeto, cuando se produce un evento con mucho potencial de causar daño, pero no lo causa. Y el accidente, obviamente, es un evento no deseado, un acontecimiento no deseado que ha causado el daño en un trabajador, en un equipo, en el medio ambiente o en la imagen de la empresa, como dijimos. Bien, ¿cuáles son los procesos de causalidad de un accidente? ¿No? Siempre que ocurre un accidente, ha tenido que ocurrir una cadena de eventos que no se controla en alguna de sus etapas, ¿no? Por ejemplo, si hay una falla en la administración de seguridad, eso provoca una causa física humana, eso provoca un evento y eso provoca unas pérdidas, ¿no? Acá les voy a dejar también el proceso de causalidad del accidente según la normativa ISO 45000, ¿no? Accidentes. ¿Cuál es la clasificación y codificación? La prevención de los accidentes de trabajo requiere la aplicación de varias técnicas, entre las que se encuentra la investigación de accidentes, que está dedicada a identificar las causas que los ha producido, para definir las medidas más adecuadas para su prevención. Hemos dicho ayer que un accidente, en realidad, nadie está libre de un accidente. En cualquier momento puede ocurrir un accidente. Pero obviamente, si dejamos que ocurran los accidentes y no hacemos nada para evitarlos, obviamente van a seguir ocurriendo. Pero ¿qué se puede hacer? O sea, no se pueden evitar los accidentes. Eso es mentira. Los accidentes se pueden evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Haciendo un seguimiento de los accidentes que han pasado, ¿no? Haciendo una investigación del accidente, haciendo, no sé, identificando la causa raíz de un accidente y obviamente corrigiendo las causas que han generado un accidente, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, si hay no sé, hay una piedra en el piso y alguien se tropieza con esa y se cae, pues, se produce un accidente. El peligro ha sido la piedra esa que estaba en el piso y el riesgo ha sido de que la persona se caiga y se haya producido un daño. Puede ser leve, grave o fatal, no importa. Pero el tema es de que ha ocurrido un accidente. Entonces, ¿qué deberemos hacer para evitar que vuelva a acontecer este accidente? Haremos una investigación del accidente. Obviamente, poner una piedra en el piso y hacer una investigación de accidentes es mucho, dirán ustedes, pero de todas maneras,
se ha producido un accidente y sí amerita hacer una investigación de accidentes, ¿no? O sea, veremos por qué está la piedra ahí, o sea, quién la ha dejado. O sea, no para decir Juan tiene la culpa porque dejó la piedra, no, sino por qué. O sea, debe haber una razón para que una piedra esté ahí. Puede ser que haya llovido mucho y el agua haya arrastrado la piedra. Puede ser que alguien estaba conduciendo el vehículo y ha puesto la piedra para hacer de cuña y partir. Puede ser que la piedra, no sé, le haya salvado la vida a alguien, no sé, lo que sea. Entonces tenemos que investigar por qué la causa, la fuente del peligro estaba en realidad ahí. Cuando identifiquemos la causa, veremos por qué, o sea, qué procedimientos o qué procedimientos se han roto para que suceda este accidente, ¿no? Entonces, es por eso, por ahí va la importancia de investigar los accidentes, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir. Bien, ahí vamos a ver los grupos, un grupo de causas, ¿no? He dividido en 4 las causas de los accidentes de trabajo, ¿no? El primer grupo y el más importante son las condiciones de los espacios de trabajo, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Que nuestros ambientes de trabajo no están en buenas condiciones, ¿no? O existe poca iluminación, o son pisos muy resbalosos, o hay mucha suciedad, o hay mucho desorden, en fin. Las condiciones de los espacios de trabajo son un grupo de causas. El segundo grupo de causas, las instalaciones de servicio o protección, ¿no? Primero, las condiciones de los espacios de trabajo. Puede ser que la configuración del espacio de trabajo no sea la adecuada. Puede ser que le falte orden y limpieza, y puede ser que hayan agentes físicos en el ambiente, lo que dijimos, ¿no? O sea, puede ser que haya, no sé, petróleo en el piso, o puede ser que haya, no sé, un elemento, no sé, resbaloso en el piso, y eso ocasiona que las condiciones de los espacios de trabajo sean generadores de accidentes, ¿no? Puede ser también las instalaciones de servicio o protección, ¿no? No se puede ser que no se haya pensado en un buen diseño, en una buena construcción, en un buen mantenimiento de las instalaciones de servicio. Stephanie Pereira Gazón. Puede ser que los elementos y dispositivos de protección y las instalaciones de servicio hayan sido quitados, por ejemplo. No sé, puede ser que la baranda no haya sido la adecuada, en fin. Puede ser que haya faltado señalización e información de las instalaciones. Me viene a la cabeza el accidente que ha pasado ayer o el día de anteayer, no sé, en la UPEA, en el Alto. ¿Cuáles han sido las condiciones para el accidente? Hoy en el trabajo discutíamos con varios colegas y decíamos que la imprudencia de los jóvenes, la convocatoria a la reunión, no sé, un montón de aspectos que en realidad no son los causantes del accidente. Las causales del accidente, desde mi punto de vista de prevención de riesgo, ¿cuáles son? Una mala configuración del espacio. O sea, la baranda no era la adecuada para la cantidad de gente y para el tipo de uso que le estaban dando, ¿no? Entonces, obviamente, si la baranda no es la adecuada para el número de gente, ¿dónde había un aviso que diga que el aforo de personas o que solamente pueden estar ahí arriba 10 personas, ¿no? No había ningún aviso. Si había una reunión o no había reunión, ese no es el punto, ¿no? El punto es el incumplimiento de varias normas, ¿no? Habrá que ver si realmente se ha diseñado esa plataforma o esa baranda con algún tipo de norma internacional, una NB o una norma DIN, por ejemplo, ¿no? No sé. Entonces, varios aspectos que podríamos analizar del accidente del día de ayer, ¿no? Del día de anteayer. Bien, los accidentes también ocurren por las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque están mal diseñadas, mal construidas, mal ubicadas, mal montadas o mal mantenidas, ¿no? También porque algunos elementos o dispositivos de protección de las máquinas no están colocados, ¿no? Toda máquina debe tener su protección. O sea, todo elemento móvil en una máquina tiene que tener su protección o guarda, ¿no? O puede ser también que las máquinas no estén señalizadas o informadas, ¿no? O sea, no sé, que un aviso que advierta que una máquina, el botón verde es para activar la máquina y alguien que no sepa aprieta el botón verde y se ocasiona un accidente, ¿no? Entonces puede también pasar. Otros equipos de trabajo. Puede ser que haya un mal diseño, una mala construcción, una mala ubicación, montaje o limpieza de estos equipos de trabajo, ¿no?
Y bien, los accidentes de trabajo. El accidente de trabajo se constituye la base del estudio de la seguridad industrial, ¿no? O sea, básicamente la seguridad industrial se basa en el accidente de trabajo, ¿no? O sea, si no habrían accidentes de trabajo, tampoco tendríamos trabajo nosotros los prevencionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es obviamente evitar que acontezcan los accidentes de trabajo, ¿no? Y obviamente el accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o por ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad laboral. Son accidentes de trabajo los sufridos por dirigentes sindicales a causa o por ocasión de su cometido gremial, ¿no? Si a mí me eligen como ejecutivo de mi sindicato y tengo que viajar a, no sé, de comisión y lamentablemente se estrella la flota, es un accidente de trabajo porque yo estoy en comisión. El experimentado por el trabajador enviado al extranjero en casos de sismos, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas envían a sus trabajadores a capacitarse en el exterior. Y puede ser que mientras estén capacitando se sucede un sismo o una catástrofe, entonces también se considera accidente de trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando un trabajador va a un curso de capacitación ocupacional y le sucede un accidente, también es un accidente de trabajo. Se excluyen los accidentes producidos por fuerza mayor extraña o sin relación alguna con el trabajo, ¿no? Hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años, una de las colegas fue al banco a hacer un depósito, por ejemplo, ¿no? Era una comisión oficial del trabajo. La colega usaba los botines de seguridad, los reglamentarios para el trabajo, pero para entrar al banco, no sé, por cuestiones de comodidad o no sé qué, se puso unos tacos, ¿no? Entonces, lamentablemente, con los tacos se desbaló al ingresar al banco y sufrió un accidente. Al principio se consideró como accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la señora estaba en realidad realizando un trabajo, ¿no? O sea, un encargo del trabajo. Pero al realizar la investigación del accidente, se vio que la señora no tenía, o sea, el equipo reglamentario de trabajo, ¿no? O sea, los botines de trabajo. Entonces, por eso que se descarta, o sea, que haya sido accidente de trabajo, ¿no? Si a mí me delegan, por ejemplo, la conducción de un vehículo de mi trabajo, estoy cumpliendo las funciones de trabajo, o sea, las funciones laborales, pero obviamente que si yo estoy bajo influencia del alcohol, entonces, y me choco, entonces ya se descarta el accidente de trabajo y en realidad sería una negligencia del trabajador con relación a una función que está cumpliendo, ¿no? Bien, causas directas. ¿Cuáles son las causas directas para que sucedan los accidentes de trabajo, no? Existen las causas de origen humano, ¿no? Que son, como hemos dicho, los actos inseguros, ¿no? Existen también algunas causas que son de origen ambiental, por ejemplo, las condiciones inseguras. Si yo estoy subido a una escalera y empieza a granizar, la escalera se va a mojar y va a ser resbalosa y me voy a caer, ¿no? No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto incorrecto puede producir un accidente, ¿no? O sea, si es que identificamos un incidente y realizamos la corrección de la fuente que ha generado este incidente, podemos evitar un posible y un probable accidente posterior, ¿no? No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una condición insegura en el lugar de trabajo puede producir un accidente, ¿no? Entonces, si hay una condición insegura ahí, por ejemplo, no sé, una silleta que tiene una pata medio rota y en este momento no ha provocado un accidente, pero si la dejamos ahí la condición insegura, estamos seguros de que va a producir un accidente en cualquier momento, ¿no? Entonces, obviamente, hay que reportar los accidentes y las condiciones inseguras para eliminarlas o para retirarlas, ¿no? Causas básicas. ¿Cuáles serán las causas básicas de los accidentes de trabajo? Son tres. La primera causa básica es no saber. Generalmente, un trabajador se accidenta cuando no sabe. No sabe subir a una escalera, no sabe utilizar un elemento de corte, no sabe usar una pieza circular, en fin. El primero, como les digo, es no saber. El segundo es no poder. A veces sucede que, no sé, nos dan una escalera que es demasiado corta y yo soy bien bajito, entonces no puedo alcanzar el lugar donde tengo que llegar. Entonces me voy a estirar y voy a hacer cualquier cosa para poder cumplir con lo que me han instruido. Entonces no puedo, obviamente, y me voy a caer o me voy a hacer daño, ¿no? Entonces, generalmente sucede por la incapacidad física.
Y no querer es la causa podríamos decir, la causa más severa, digamos, de un accidente, ¿no? Si alguien no sabe, puede aprender. Si alguien no puede, podemos ver cómo el trabajador va a poder. Pero si alguien no quiere, difícilmente vamos a cambiar la actitud de una persona, ¿no? Entonces, si una persona no quiere cuidarse, si una persona no quiere trabajar de manera segura, lamentablemente no vamos a poder evitar que se accidente. Bien, voy a dejarles toda la presentación. Bueno, acá me gusta esta parte y esta parte es importante que la conozcamos. ¿Cómo se clasifican los accidentes? Los accidentes se clasifican de acuerdo a los siguientes detalles. Los accidentes en los que el material va hacia el hombre, ¿no? O sea, por golpe. Cuando, por ejemplo, yo me voy a chocar con un vehículo, el accidente se llama por golpe. O por atrapamiento, cuando un elemento me atrapa. O por contacto con un elemento me impacta y me golpea, ¿no? Hay otro tipo de accidentes que llaman los accidentes que van el hombre hacia el material, ¿no? O sea, pegar contra, por contacto con, por prendimiento, por caída nivel o por caída desnivel, ¿no? Si bien el primero, si un hombre está parado y viene no sé, una grúa que hace pendular su carga, me golpea, ¿no? O sea, es cuando el material va hacia el hombre. El segundo tipo de accidente es cuando el hombre va hacia el material. Bueno, básicamente eso es en cuanto a accidentes, ¿no? Me estoy quedando con varias cosas que quiero compartirles. Me comprometo en un ratito más subirles, enviarles todas las presentaciones que tenemos hasta acá, porque ya el día sábado vamos a entrar en materia mucho más específica. Hasta aquí, si dan cuenta, ha sido todo muy teórico, digamos, ¿no? Entonces ya vamos a entrar el día sábado a una materia más específica que me gusta mucho dar y que es importante que ustedes conozcan, que se llaman los trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, el día sábado nos encontraremos para ir a ver eso. Quiero algunas puntualizaciones. Voy a tomar la asistencia, por favor. Voy a imprimir esto y voy a ponerlo acá. A ver, si tienen alguna pregunta o alguna cosa, no sé, sería bueno que ahora me lo indiquen. Si no, yo voy a hacer varias puntualizaciones y quiero que me comprendan. Primero, a ver, vamos a ver. El primer día de clases, el día martes, hemos quedado en que las clases van a ser los días martes, jueves y sábado. Lamentablemente una persona, les decía, un compañero suyo, me escribió un mensaje diciendo que él no podía los días jueves y sí podía los días viernes, y que por qué se habían cambiado las clases. No sé, a mí me dijeron que las clases serían martes, jueves y sábado. Si alguien tiene un problema con el día jueves, por ejemplo, no sé, lo podemos analizar y lo podemos tal vez cambiar o ver de ver otra fecha, digamos, pero sería bueno que siempre lo conversemos con todos ustedes, ¿no ven? Y nos pongamos siempre de acuerdo. La primera cosa. La segunda cosa. ¿A qué hora hemos dicho que comienzan las clases? Las clases comienzan a las 7:30. 7:30. 7:30. Lamentablemente, hace 15 minutos ingresaron un par de personas. O sea, creo que esto en realidad es una falta de respeto para todos los compañeros, ¿no? Porque, no para mí. Porque al final de cuentas yo voy a terminar la clase a la hora que me han dicho y listo, ¿no? Pero sí para los que están desde el principio. Entonces, procuremos siempre estar puntuales. Yo desde las 7 que estoy preparando las cosas y esperando que ustedes ingresen a la clase, pero les voy a recomendar, por favor, la siguiente clase, 7:30, el día sábado a las 7:30 de la tarde, y obviamente una tolerancia de 5 minutos, yo creo que es suficiente, ¿no? Pero no exageremos con el tema del horario, o sea, de llegar muy tarde. Ahora, la tercera cosa, nos vamos a quedar con mucho material. Les dije desde el principio, en realidad es muy corto el tiempo para todo el material que tenemos. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando. Les voy a dejar las presentaciones para que las vean, revísenlas. Si tienen algún tipo de problema, de algún tipo de preguntas, algún tipo de dificultad, díganmelo
y vamos a ir conversando entre todos, sacando conclusiones juntos, ¿no? Porque hay varios de ustedes que ya tienen ejercicio laboral, que han estado trabajando en prevención de riesgos también, en supervisión de riesgos, entonces creo que es importante que todos lo conversemos, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Ha sido un gusto tenerlos nuevamente en la clase. Espero que haya sido útil el material que hemos compartido. Lamentablemente muy rápido a veces las cosas no salen muy bien, no me gusta mucho, pero de todas maneras, si es que vemos necesidad de ampliar una clase más, no hay problema, lo programamos. Va a depender mucho más bien de ustedes, de la voluntad de todos ustedes que puedan participar, ¿no? Entonces les agradezco mucho y nos vemos el día sábado a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias, ingeniero. Hasta Muchas luego, gracias, Ana. buenas Muchas noches. Hasta gracias, luego. ingeniero. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. ingeniero. Hasta el día sábado. Sí. Hasta Hasta el día sábado, no se olviden, el día sábado. Sí. Disculpe, ingeniero. Daniel, sí, dígame. El día sábado también se va a pasar la clase 7 a las 7:30. 7:30 de la tarde, sí. Yo tengo un inconveniente, ingeniero. Yo paso mi taller de grado a esa hora los días viernes y sábado. Uy, qué problema. Pero vamos a dejar grabando la clase y te la voy a pasar. ¿Te parece, Daniel? Ya, Cuando muchas pueda, gracias. por favor, accese. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Listo.